Hoy en Coyuntura Económica, el podcast, vamos a adentrarnos en un tema que, aunque parece técnico, tiene efectos muy concretos en nuestras ciudades y en la forma en la que se mueve el capital en México. Hablaremos sobre la evolución de los fideicomisos de inversión en bienes raíces, mejor conocidos como fibras, y su papel en la financiarización del mercado inmobiliario. Para ello nos acompaña el doctor Enrique de Jesús Castro Martínez, autor del artículo publicado en el boletín Coyuntura Económica número 19. Y como comentarista, el doctor César Francisco Duarte Rivera, investigador del IEC. A lo largo de esta conversación analizaremos la relación entre las finanzas y el territorio, los impactos urbanos de esos instrumentos y las dinámicas recientes que han impulsado su expansión. Así que quédate con nosotros porque este episodio nos ayuda a entender cómo se transforma el espacio urbano en la economía actual. Yo soy Ernesto Guzmán, acompáñanos en el episodio número 13 de la segunda temporada de Coyuntura Económica, el podcast. Es hora de hablar de coyuntura económica. Bienvenidos y bienvenidas a Coyuntura Económica, el podcast. En este episodio abordaremos un tema que conecta las finanzas, el territorio y la vida urbana, la evolución de los fideicomisos de inversión en bienes raíces, mejor conocidos como fibras. Se trata de instrumentos financieros que han transformado profundamente en la manera en que se produce, se gestiona y valoriza el espacio urbano en México, especialmente en un contexto marcado por la financiarización, la expansión logística y los cambios recientes en la economía global. Para conversar sobre este tema, nos acompaña el doctor Enrique de Jesús Castro Martínez, autor del artículo publicado en el boletín número 19 de Coyuntura Económica, Desarrollo y Bienestar en México, Perspectivas Urbanas, Económicas y Sociales. Y también nos acompaña el doctor César Francisco Duarte Rivera, especialista en economía financiera y monetaria. Les quiero contar un poco sobre la trayectoria de cada uno de ellos. El doctor Enrique de Jesús Castro Martínez es técnico académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, integrante de la Unidad de Investigación en Economía Urbana y Regional, es candidato a doctor en Geografía por la UNAM, maestro y licenciado en la misma disciplina, y sus líneas de investigación se centran en el análisis espacial, la financiarización del mercado inmobiliario y los procesos urbanos contemporáneos. Doctor Enrique, bienvenido a Coyuntura Económica. Muchas gracias por la invitación. Y nos acompaña también, como ya dijimos, el doctor César Francisco Duarte Rivera, investigador del IEC. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores como candidato, es doctor en Historia Moderna y Contemporánea y economista por la UNAM. Su trabajo se ha enfocado en la teoría monetaria, la economía financiera y el funcionamiento de los sistemas monetarios desde una perspectiva histórica y actual. Doctor César, gracias por acompañarnos a Coyuntura Económica. Sus comentarios seguramente van a enriquecer el tema. Gracias, un placer estar aquí. Y bueno, para iniciar es importante reconocer que el mercado inmobiliario ya no puede entenderse solamente como un espacio físico donde se desarrollan actividades económicas o de tipo residencial, sino va más allá. Hoy el suelo, los edificios y la infraestructura urbana forman parte de circuitos financieros complejos, donde participan tanto inversionistas como mercados de capitales. En este sentido, el vínculo entre finanzas y ciudad se vuelve cada vez más estrecho. Me resulta un tema muy interesante que es importante hablar y que quizá pocos conocemos tan a fondo. Por lo tanto, los especialistas que aquí nos acompañan nos van a ayudar a entender un poco más cómo se da este proceso. Y quiero empezar compartiendo algunas de las preguntas de los lectores que nos van a servir de guía para la conversación. ¿Qué les parece si empezamos? Adelante, muchas gracias. Doctores, en primer lugar me gustaría saber cuál consideran que es la relación entre las finanzas y el mercado inmobiliario. Bueno, yo quisiera mencionar que la geografía histórica del capitalismo siempre ha tenido cierta incidencia en el origen, en las transformaciones y en la evolución de las ciudades. En este sentido, pues la relación de las finanzas con el mercado inmobiliario se caracteriza por ser un proceso histórico geográfico de la financiarización contemporánea. Aquí es importante no confundir con procesos de la protofinanciarización y con la financiarización inmobiliaria. Este último surge a partir de la crisis financiera de los 70, con el agotamiento del patrón fordista y el Estado keynesiano, y también con otros factores como el acuerdo de Bretton Woods, que dio inicio a esta configuración de la financiarización y con la incidencia de la cuestión urbana. Quisiera mencionar 3 momentos claves para poder entender esta relación, lo que yo denomino como protofinanciarización, que se da de los 70 hacia atrás, o siglos hasta atrás. Un primer momento podemos considerar los créditos coloniales de los siglos XVI y XIX. Allá aparece un tipo de incidencia entre las finanzas y el mercado inmobiliario,
Es de destacar el censo consignativo que fondeaba las casas y casas tiendas. Después los créditos novohispanos que fondeaban las haciendas y su expansión de estas mismas. Después le siguen los créditos comerciales que le daban financiamiento a las carreteras. Un ejemplo de esto es la Ciudad de México hacia el puerto de Veracruz. Si nos saltamos un poco de un contexto a otro temporal, ya con el sistema moderno financiero, aquí aparecen otros agentes financieros como es la banca. La banca crea a la bolsa para darle financiamiento a las mineras, a la industria, y también la importancia del Estado por medio de la Nacional Financiera que fondeaba. Es la era de los fondos y de los fideicomisos. Aquí aparecen varios fideicomisos relacionados con los parques industriales y fondos vinculados con la vivienda, como por ejemplo Foviste y todos esos que aparecieron en los 70 como una respuesta a la urbanización popular. Aquí es importante tres características. Aquí ya se va diversificando los inversionistas desde el siglo XVI hasta la nueva era de sistema moderno financiero. Se diversifica el producto inmobiliario, pasó de ser, comenzando con el suelo como un activo, digamos, financiero. También es importante que aquí aparece una modalidad de protofinanciarización relacionada con la cuestión logística, que es la construcción de carreteras. Y esto si le agregamos 300 años de operaciones del Camino de Tierra Adentro, que es el Camino de la Plata, que también fue fondeado por diversos créditos para la extracción y la circulación de la plata y del mercurio. Ya por último, en un momento que quisiera destacar es la era neoliberal globalizada, es donde ya comenzamos este proceso de la financiarización y la adopción de instrumentos globales que han sido adoptados en diferentes ciudades. Esta nueva era de la financiarización inmobiliaria se caracteriza por tres factores. Uno de ellos es la globalización de los procesos urbanos, a lo que algunos teóricos como Ney Brenner ha mencionado que nos situamos en la urbanización planetaria. El segundo punto es la era digital. El tercer punto son la creación de políticas neoliberales que han desregulado y regulado no solamente las reformas financieras, sino reformas territoriales como ha sido en México la liberación del ejido, el artículo 27 constitucional, entre otras más que se han ido sumando y en lo que nos encontramos en esta nueva era de la financiarización de la ciudad. Ujú. Es interesante, ¿no, doctor? Porque finalmente entendemos la evolución, ¿no? Que ha sido compleja de algún modo y poco conocida por algunos que pues no somos especialistas en el tema, pero entender cómo ese activo físico se vuelve un vehículo financiero creo que es importante, ¿no, doctor César? Más en la era actual. Sí, justo, digamos, como bien comenta el doctor Enrique, esa relación entre finanzas y mercado inmobiliario es, digamos, de muy largo aliento, ¿no? Eh, pero como bien enfatizaba, esa relación ha cambiado en la época reciente, ¿no? Porque, digamos, el mercado inmobiliario desde hace mucho tiempo ha ido de la mano con el mercado financiero, ¿no? Y pensémoslo digamos, en lo más cotidiano que tenemos, ¿no? Este, si normalmente una persona, si quiere adquirir un bien inmueble, una casa, un departamento, un terreno, pues dada que la inversión que se requiere es considerable, se recurre a un crédito, ¿no? Entonces ahí hay una relación inmediata, ¿no? El mercado inmobiliario está muy vinculado con el mercado de crédito hipotecario, ¿no? El crédito para el comprar bienes inmuebles. Y usualmente para los bancos eso es un negocio, pero es un negocio de muy largo plazo, ¿no? Y es un negocio que va generando rendimientos, digamos, constantes, pero pequeños, ¿no? Que básicamente son las mensualidades que uno va pagando y los intereses, no hay un flujo de ingreso. Ahora con digamos, como consecuencia de este proceso de financiarización reciente, ¿no? Lo que se impone en las economías es una lógica de ganancias inmediatas, ¿sí? Y digamos que empieza a aparecer esto que Keynes ya en los 30 llamaba la economía casino, ¿no? Que básicamente la intención de invertir siempre es obtener un rendimiento, ¿no? Pero digamos que uno cuando está invirtiendo en los mercados financieros, cuando uno compra acciones, usualmente debería ser así, ¿no? Pero usualmente no lo es. No nos fijamos en
cuál es el estado de resultados de la empresa en la que estamos invirtiendo, ¿no? Si el plan de negocios nos parece adecuado, ¿no? Si creemos que es algo que está generando inversiones y crecimiento y tal, sino que la lógica es, bueno, yo voy a comprar esta acción porque creo que el precio de esta acción va a subir, ¿no? Y entonces cuando suba la vendo, gano y tan, ¿no? Y entonces con los mercados inmobiliarios eso no ocurría, ¿no? Había esto es lo que llamamos especulación, había cierto grado de especulación, pero dado que el tipo de inversión era muy grande, ¿no? Y dado que, digamos, los bienes inmuebles son poco líquidos, decimos, ¿no? Que básicamente es, una vez que yo lo adquiero, no es que yo lo pueda vender mañana, ¿no? O sea, si tengo un terreno y lo quiero vender, si me va bien, me tomará 3, 4 meses, ¿no? Entonces, la financiarización lo que hace es que toma estos bienes inmuebles, ¿no? Y los transforma de alguna manera en activos financieros, ¿sí? Empieza a ocupar instrumentos que permiten que la inversión en bienes inmuebles se vuelva líquida, ¿no? Así como yo puedo comprar y vender una acción en términos de segundos, ¿no? También, dados los nuevos instrumentos que han venido acompañados a la financiarización, yo puedo comprar y vender un pedacito de un terreno o un título que me significa la representación de la propiedad de un terreno en minutos, ¿no? Entonces, lo que ha hecho la financiarización es que hace que ese mercado se vuelva muy líquido, ¿no? Se vuelva, digamos, muy ágil, se mueve muy rápido, pero eso implica riesgos. Porque en el momento en que las personas, por alguna razón, crean que ya no vale la pena invertir ahí, todos esos recursos van a salir de ese mercado inmobiliario, ¿no? Entonces, ahí es donde se empiezan a crear burbujas, ¿no? Burbujas que estallan, y eso hace que proyectos que se estaban llevando a cabo ya no se puedan llevar a cabo, ¿no? Y empieza toda una cadena, una serie de problemas que pueden generar crisis. En definitiva, muy interesante e importante, ¿no? Entender también, hablando de los niveles de retorno y cómo antes no era un mercado tan líquido, y recordemos también lo que pasaba con las crisis inmobiliarias, ¿no? Lo que ocurre hablando de las burbujas que bien comenta el doctor César, y entender cómo el mercado inmobiliario se integra a la lógica financiera, creo que es vital, ¿no? En este entorno. Y al respecto, me gustaría ahora que nos platicaran en este entorno, ¿cuáles consideran que son los efectos de la financiarización justamente del mercado inmobiliario sobre la estructura urbana, la gestión del riesgo y la orientación del entorno construido hacia la lógica del consumo? Es una pregunta muy interesante y la voy a desagregar a partir de 3 partes. Quisiera esclarecer que la financiarización de la ciudad participa de 2 modalidades. Una de ellas es a partir del crédito, que es donde se inserta la vivienda, y la otra es la financiarización del mercado inmobiliario y de infraestructura, que es donde cotiza en las bolsas de valores. Dicho eso, estos 2 procesos tienen efectos diferenciados según la escala espacial y la estructura urbana de la metrópoli. Yo me voy a enfocar más al segundo, que es lo que prácticamente trabajo yo, de la financiarización del mercado inmobiliario. Y este mismo va a depender el tipo de instrumento bursátil, porque en una ciudad pues aparecen diferentes vehículos de inversión, tanto globales y nacionales. Tan solo en México pues están los tradicionales, los de acciones. Los RICs también operaron aquí en México en 1995. Después le siguen los CKD, Certificados de Desarrollo de Capital. Los FIBRA-E, que es relacionado con la infraestructura. Aquí se construyen bajo puentes, caminos, prisiones. También está la fibra hipotecaria relacionada con la vivienda. Fibras inmobiliarias es que son especializadas o diversificadas de acuerdo al uso de suelo. Y también otro instrumento bursátil son los SERPIs. En cuanto a las fibras inmobiliarias, que es lo que yo me especializo, he encontrado diferentes efectos territoriales. Uno de ellos son transformaciones del espacio urbano mediante procesos de gentrificación. El ejemplo clásico es el de Fibra 1 con Torre Mítica, que está transformando todo alrededor y impulsando procesos de gentrificación. Otro de ellos que podemos encontrar según la estructura urbana de la ciudad es la financiarización de la vida, de nuestro ciclo de vida. Nosotros ya nacemos en un hospital que se encuentra financiarizado. Por ejemplo, algunas propiedades de Fibra 1. En nuestro recorrido de crecimiento, pues recurrimos a alguna universidad, son de Fibra Educa, tiene propiedades de ICEL o de enseñanza de idiomas. Ahí podemos también ser un activo financiero, pero indirecto. Estamos en nuestra vida como un activo financiero. Recurrimos a centros comerciales, propiedades de Fibra Shop, Fibra Danos.
compramos productos a partir de plataformas digitales y estos productos llegan a los centros de distribución, que en realidad esta es la especialización de las fibras inmobiliarias, que es el uso de suelo industrial y logístico. Recientemente Fibra 1 acaba de adquirir la cartera Galloso, que son las funerarias. Entonces nosotros somos un activo financiero desde que nacemos hasta que ya prácticamente nos morimos. Estamos en todo este ciclo de la vida de manera indirecta. Otras formas de expresiones territoriales se encuentran la expansión de los corredores logísticos, que creo que este es uno de los puntos claves de la financiarización a partir de las fibras inmobiliarias. También ocurre el aumento del precio del suelo en las periferias metropolitanas, ocurre la fragmentación y privatización del espacio público. Sobre todo esta cuestión de la financiarización tiene que ver mucho con la competitividad de grupos inmobiliarios, que los grupos inmobiliarios crean las fibras pues para acaparar el suelo y competir con los grandes vehículos de inversiones globales. Esos serían los efectos territoriales. En cuanto a los efectos económicos sociales, debemos de mencionar que es un gran negocio lo de las fibras inmobiliarias porque prácticamente su ocupación está al 90%, ya sea de hoteles, de industria, de logística, de educación. Y bueno, lo que también podemos observar es que hay una concentración del capital financiero y de las empresas de manera diferencial. Si nosotros visualizamos el territorio nacional a partir del sistema urbano nacional, podemos apreciar que gran parte de las carteras inmobiliarias se concentran en la zona metropolitana del Valle de México, Guadalajara, Jalisco, Monterrey, Nuevo León y ciudades fronterizas. O sea, sí es el comportamiento de esta financiarización inmobiliaria, lo que ha configurado es un desarrollo geográfico desigual en el territorio. También quisiera destacar otro efecto económico-social que lo que tiene que ver con la circulación del capital. Lo que está generando es el ritmo temporal de los cambios en los procesos de trabajo que se han acelerado por las jornadas impuestas por el sector logístico. Los centros de distribución tienen 3 jornadas laborales y no pueden detenerse. Y todo esto también es derivado del consumo digital. Termina una jornada, inicia la otra y la otra porque tiene que ver mucho con la circulación del capital, todo este proceso. En cuanto a la parte 2 de la gestión de riesgo, coincido con doctor César, referente a que el capital financiero, los REITs son inminentemente volátiles a partir de la bolsa y a las crisis sistémicas. Este tema ha sido trabajado por Giovanni Arrighi en el largo siglo XXI, que es la expansión de las finanzas por medio del ciclo sistémico de acumulación, bien explicado. Y en cuanto a las fibras inmobiliarias, se han ido beneficiando desde las crisis. Por ejemplo, desde la crisis del petróleo, diversas instituciones bancarias adquirieron REITs. En las crisis financieras global, diversos fondos adquirieron REITs. Quisiera poner un ejemplo referente a la crisis de la pandemia, del coronavirus, que benefició a algunos REITs, pero desfavoreció a otros. Benefició a los usos de suelo industrial y logístico, pero desfavoreció a los centros comerciales y a los hoteles. Todo esto para que no se concentraran las personas. En cuanto, yo considero que la gestión del riesgo aparece en las fibras inmobiliarias 4 tipos de riesgos. El riesgo origen, que tiene que ver con la titulización de las carteras inmobiliarias. Se tituliza las carteras inmobiliarias para diversificar el riesgo para todas las personas que adquieran, en este caso, CBFIs, que es un tipo de capital ficticio, para proteger a los verdaderos propietarios, que son los grupos inmobiliarios. El segundo son los clásicos, que es el económico y el político, ¿no? Que una elección presidencial puede ser volátil o variar los precios de las acciones. En cuanto al riesgo económico, pues puede haber fluctuaciones en el valor del peso frente al dólar. El otro tipo de riesgo es el inmobiliario, porque todo esto tiene que ver con las rentas. Si un arrendatario, un cliente de algún negocio no distribuye su ganancia a las fibras, esto va a afectar al quien compró las acciones. O sea, no se va a distribuir los dividendos a los tenedores. Entonces ahí puede haber un riesgo inmobiliario. También hay un riesgo de rendimiento referente a las fluctuaciones en el precio de las acciones. En el caso de los REITs, en particular de las fibras inmobiliarias, algunos no distribuían dividendos durante la pandemia de la COVID porque estaban cerrados, bueno, como comentaba, los hoteles y los centros comerciales. En cuanto a la parte 3 de orientación del entorno construido hacia la lógica del consumo, considero pertinente que son 3 formas de consumo. El consumo presencial, el que nosotros vamos día a día, nuestra vida cotidiana a un centro comercial o uso de suelo mixto, y es el que está presente, el que así realizamos todos. Pero también hay un consumo en el ciberespacio y este está asociado con las plataformas digitales. Ya no es necesario ni siquiera salir,
sino por medio de un celular o una tablet, pues ya solo solicitamos alguna mercancía proveniente de Estados Unidos, de China, y esta misma llega a un centro de distribución en la periferia, y de ahí empieza la logística por medio de la distribución de esta mercancía hacia tu casa. Pero también hay otro tipo de consumo relacionado con el marketing financiero inmobiliario, y este es generado a partir de los propietarios de las fibras inmobiliarias que invitan a los inversionistas a consumir acciones. Que tú ya no te preocupes en ser propietario de tu inmueble. Ahora invierte y nosotros nos encargamos desde la administración, construcción. O sea, ese es otro tipo de consumo, pero de tipo de capital ficticio, un consumo para que tú compres ese tipo de CBFIs en el caso de las fibras inmobiliarias. Sí, pues en definitiva las fibras han permeado nuestro entorno, ¿no? Sobre todo pensando en cómo se responde ahora más a los criterios de rentabilidad y consumo. Doctor César, justamente estamos inmersos dentro de esta dinámica que cada vez nos sumerge más, ¿no? En pensar en cómo nos trastoca y cómo indirectamente nos puede afectar, ¿no? En el mercado inmobiliario, sobre todo, ya dijimos, en la estructura urbana y la gestión de riesgo. Sí, y creo que este fenómeno tiene implicaciones muy profundas, como mencionaba el doctor Enrique. De hecho, hay un artículo de 2021 del doctor Gasca Zamora y el doctor Enrique, ¿no? Donde hay una frase que me parece que engloba muy bien esta problemática, que a veces lo voy a citar. Dice, eh, la ciudad pasa como lugar de negocio a la ciudad como negocio en sí mismo, ¿no? O sea, la ciudad deja de ser ese espacio en donde se realizan los negocios y la ciudad misma es un negocio, ¿no? Hacer la ciudad, vivir la ciudad, ¿no? Se convierte en un negocio en sí mismo, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que los espacios digamos, que se construyen para habitar, para producir, para trabajar, etcétera, al mismo tiempo que se está ocurriendo eso, están generando, o en teoría deberían estar generando rendimientos, ¿no? O sea, el espacio por sí mismo, sin hacer nada más solo por estar ahí, tendría que estar generando rendimientos porque es lo que exige la lógica financiera, ¿no? O sea, cuando se invierte, cuando el capital financiero invierte en algún sector, lo que espera son rendimientos constantes e inmediatos, ¿no? Entonces, eso lo que genera es una transformación en toda la lógica detrás de la construcción del espacio. Eh, este los proyectos, digamos, los proyectos inmobiliarios, ya sea de vivienda, ya sea logístico, ya sea comercial, etcétera, eh, dejan de estar contextualizados en las necesidades locales, ¿no? O sea, lo relevante no es cuál es la necesidad de la población que habita ese lugar, cuál es la necesidad de las empresas que están ubicadas en ese espacio, ¿no? Lo relevante es si el proyecto va a generar rendimientos o no va a generar rendimientos, ¿no? Y eso viene desde una lógica exterior al espacio que se está habitando, ¿no? Entonces, eso hace que ocurran procesos de exclusión, procesos de segregación, procesos de desplazamiento, ¿no? Que vienen acompañados del encarecimiento, ¿no? Y ahí es donde aparece la famosa gentrificación, que hace unos meses estuvimos discutiendo mucho al respecto, ¿no? Justamente lo que está ocurriendo es en parte se debe a esto, ¿no? A que, digamos, el capital financiero lo que quiere es obtener los mayores rendimientos posibles, entonces absorben los recursos y los trasladan hacia únicamente los sectores de la ciudad que son los que generan rendimientos más altos, ¿no? Pero eso genera competencia por esos espacios, lo que hace que los precios aumenten, lo que hace que se desplace a la población que estaba habitando esos espacios, ¿no? Y entonces la inversión únicamente se concentra en zonas de alta rentabilidad esperada, ¿no? Y se ignora y se deja de invertir en otras regiones, ¿no? Donde, digamos, no es que antes no fuera un negocio también, por ejemplo, producir vivienda en zonas periféricas, ¿no? Pero era un negocio de una vez, ¿no? Yo construyo una casa, la vendo, obtuve un rendimiento, se acabó el negocio, ¿no? Aquí la idea es que el capital siga reinvirtiéndose y siga generando y generando y generando flujos, ¿no? Eso normalmente no se puede hacer o no de manera tan redituable en zonas donde los precios son más bajos, ¿no? Donde el tipo de población que habita ahí es de ingresos más bajos, etcétera, ¿no? Respecto al riesgo, como bien comentaba el doctor Enrique, digamos es un riesgo que es multidimensional, ¿no? Pero el tipo de riesgo cambia, ¿no? Digamos, el riesgo en el mercado inmobiliario siempre ha existido, ¿no? Construye una casa, no sé si se va a vender, no sé si se va a vender al precio que yo espero que se venda, eso quiere decir que a lo mejor termino obteniendo pérdidas o no, o si se va a rentar a lo que yo espero, etcétera, ¿no?
Pero, digamos, ese riesgo que siempre está en cualquier tipo de inversión, ahora se convierte en un riesgo financiero, ¿no? ¿Qué pasa si por cualquier razón se genera una crisis de desconfianza generalizada de la economía mexicana, ¿no? El mercado inmobiliario se vería afectado, aunque no tenga nada que ver, aunque los problemas no provengan del mercado inmobiliario, aunque los problemas tengan que ver con ni siquiera algo de la economía mexicana, sino algo externo a la economía mexicana. Hay falta de confianza, deja de haber inversión en el mercado inmobiliario mediante estos instrumentos financieros, ¿no? Y entonces los proyectos se abandonan, se dejan de realizar, ¿no? Y se genera una crisis en el mercado inmobiliario. Entonces el riesgo pasa de ser únicamente económico a ser un riesgo financiero en sí mismo, ¿no? Que responde a otras lógicas, ¿no? Y por otro lado, en la lógica de consumo, eh, justamente debido a que este tipo de inversiones lo que buscan es esa rentabilidad, esa alta rentabilidad inmediata, eh, pues es mucho más redituable invertir, hacer el caso de Mítica, ¿no? Que comentaba el doctor Enrique, es mucho más redituable hacer un edificio gigantesco donde hay oficinas, consultorios, departamentos, centro comercial, ¿no? A, por ejemplo, hacer una unidad habitacional, ¿no? O sea, que era algo que, por ejemplo, en la Ciudad de México era relativamente común. Un proyecto inmobiliario grande era una unidad habitacional, que es departamentos, negocios que satisfacen las necesidades de la población que va a habitar esos lugares, ¿no? Y ya. Pero ahora no, se tiene que, digamos, es un espacio donde el consumo está ocurriendo constantemente, ¿no? Donde hay un centro comercial, donde hay un negocio inmediato, los consultorios, las oficinas, está ocurriendo una lógica de consumo, ¿no? Y entonces las necesidades de la localidad pasan a segundo término, ¿no? Se deja de construir para habitar y se pasa a construir para consumir. Ujú. Y para obtener rentabilidad, ¿no? Que es lo que decíamos, y finalmente, desgraciadamente, trastoca, como siempre, a las personas con menos oportunidades para adquirir vivienda o para rentar incluso. Entonces creo que es un tema que los atañe a todos, ¿no? Y entendiendo todo este proceso que me ha parecido muy interesante desde el origen hasta cómo lo aterrizamos a las afectaciones que día a día nos implican a nosotros como ciudadanos, ¿no? Y mucho hemos hablado de las fibras, se ha mencionado acá dentro de este proceso de financiarización. Sin embargo, muchas veces se habla de ellas sin claridad o muchos no tenemos en mente qué son realmente, ¿no? Sobre el funcionamiento de estos, el origen, el papel. Y me gustaría justamente, doctor Enrique, si podría compartir con nosotros qué son las fibras inmobiliarias. Bueno, son unos fideicomisos de inversión en bienes raíces, también conocidas como fibras o fibras inmobiliarias. Es un vehículo de inversión que tiene como propósito de adquirir, construir, operar, arrendar, vender carteras inmobiliarias. Estas carteras inmobiliarias cotizan en las bolsas de valores, particularmente en el mercado de capitales, donde se generan tipo de capital ficticio que se conocen en este medio de las bolsas de valores como Bolsa de Valores Mexicanas como CBFI, que son certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, que cualquier persona puede adquirir con un broker o una casa de bolsa, puede invertir y adquirir este tipo de acciones para fondear a estas fibras inmobiliarias y en sí las fibras inmobiliarias puedan pues, construir diferentes usos de suelo, ¿no? Relacionadas con, sobre todo, lo que estamos observando con las fibras inmobiliarias que están construyendo en las periferias, porque gran parte de los inmuebles fueron construidos previamente por grupos inmobiliarios, que estos grupos inmobiliarios pues solamente titulizaron sus propiedades para generar más recursos y así proceder a la construcción de inmuebles en las periferias de las ciudades y metropolitanas. Sin embargo, este tipo de vehículo de inversión es una adaptación del modelo REITs estadounidense, creado en 1960, modificado en los 80s, 90s, y este mismo se ha ido expandiendo a nivel mundial. Actualmente existen como 1.500 REITs y operan de diferentes maneras en tanto países y ciudades y metrópolis. Es importante mencionar 4 características: que estos REITs o fideicomisos operan a partir, vaya la redundancia, como un fideicomiso. El 75% deben de ser de su cartera deben ser activos inmobiliarios. El 75% deben de distribuir deben de generar sus ganancias por medio de las rentas, rentas de renta variable. Y el 90% de todo lo que se obtenga de las rentas deben de ser distribuidas a todas las personas que adquieran CBFIs. Entonces es un gran negocio. Si cumple estos 4 requisitos, los REITs o las fibras inmobiliarias no pagan impuestos. Entonces este es un gran negocio de que estas fibras no pagan impuestos, pero tampoco no sabemos quiénes son los que están adquiriendo los CBFIs. Participan tanto fondos de pensiones,
nosotros mismos que podemos adquirir estos CBFIs, pero hay un negocio ahí muy oscuro que todavía no se desconoce cierto porcentaje de quién están adquiriendo todos esos CBFIs. En México las fibras inmobiliarias pueden ser especializadas, es decir, que pueden ser aquellas fibras que construyen centros comerciales, como Danos, fibra o hotel, que solo se especializa en la construcción de servicios hoteleros, agrofibra, que se especializa a partir de la construcción de invernaderos, de zonas especializadas, pero también existen las fibras diversificadas, que pueden mezclar diferentes usos de suelo, como aquí parece fibra 1, fibra Prologis, fibra Terrafina, fibra Macquarie, entre otras más. Entonces ahí está división, ¿no? Y uno puede pues, adquirir cualquier tipo de CFI y tener rendimientos a futuro. Bueno, en México hay como 2,000 propiedades distribuidas en el territorio nacional. Regularmente todas esas están concentradas en la parte centro y centro-occidente y norte del país. Ujú. Sí, creo que esta explicación es muy importante para entender por qué son importantes y cómo se han insertado, ¿no?, al mercado financiero. Y doctor César, desde una perspectiva de economía financiera, ¿cómo pueden entenderse las fibras dentro del sistema financiero mexicano? ¿Qué las distingue de otros instrumentos de inversión y qué papel juegan en la canalización del ahorro hacia el mercado inmobiliario? Eh, digamos que las fibras que se convierten en una alternativa más de inversión, ¿no? Pero tienen particularidades, ¿no? Es difícil definirlas bajo, digamos, los esquemas que tenemos en economía financiera, ¿no? De los tipos de instrumentos de inversión, ¿no? Básicamente, las inversiones desde el punto de vista financiero son a renta fija o a renta variable, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, una inversión en renta fija es los CETES, ¿no? O los depósitos a plazo, ¿no? Yo deposito 100 pesos y firmo un contrato en el que se me asegura que al cabo de determinado periodo se me van a devolver mis 100 pesos más un 5% de rendimiento. Eso está fijo, ¿no? Una vez que yo firme el contrato, eso no puede cambiar, ¿no? Hay otro tipo de inversiones que son la renta variable, por ejemplo, el precio de las acciones, ¿no? Yo compro acciones de Grupo Carso, ¿no? Y espero que el precio de esa acción suba y eventualmente vender esa acción y obtener un rendimiento. Pero nada me garantiza que eso vaya a ocurrir. Puede ser que el precio de la acción baje, puede ser que se mantenga igual, puede ser que no suba como yo esperaba, ¿no? Eh, con las fibras, lo que ocurre es que no es ni uno ni el otro, ¿no? Están como en un punto intermedio. Es decir, a diferencia de otro tipo de instrumentos de inversión, las fibras están respaldadas su valor por los activos físicos, ¿no? Digamos, podríamos entenderlas como una especie de lo que ahora llamamos como crowdfunding, ¿no? Que es decir, es un instrumento que permite vincular a muchas personas que quieren invertir en el mercado inmobiliario, pero que a lo mejor yo no podría comprar un departamento, ¿no? O un hotel, ¿no? Pero juntamos a muchas personas, juntamos el poco dinero de cada una de esas personas y entre todos compramos un hotel, ¿no? Y entonces rentamos ese hotel a una gran cadena hotelera y lo que nos pague de renta nos lo vamos repartiendo, ¿no? Sí. En teoría sí es como funciona, digamos, y suena pues muy bonito, ¿no? Bueno, pues nos ponemos de acuerdo, tenemos un negocio y obtenemos ganancias. Sin embargo, lo que ocurre es que el rendimiento que se va a obtener, como ocurriría con una acción, no es fijo, ¿no? Lo que se nos paga como dividendos cada cierto tiempo no está garantizado, ¿no? Depende de si la cadena que nos está rentando el edificio para poner el hotel nos está pagando bien, nos está pagando a tiempo, a lo mejor le está yendo mal al hotel y entonces terminan saliendo de la propiedad, ¿no? Y entonces ya nos está generando renta. Es decir, hay un riesgo ahí, eso es una inversión riesgosa. Nada me garantiza que realmente voy a obtener un dividendo, ¿no? Sin embargo, sí se parecen a los instrumentos de deuda, como los CETES o como los depósitos a plazo, en que el pago es periódico, ¿no? Cada cierto tiempo la fibra te dice, yo cada cierto tiempo te tengo que pagar una parte de lo que tú invertiste, ¿no? Entonces, digamos que es un instrumento de inversión sui generis, ¿no? O sea, como que por un lado no se parece a la renta fija, pero por otro lado se parece a los de renta variable. Digamos que su importancia en la canalización del ahorro hacia el mercado inmobiliario, es un tema, digamos, discutible, ¿no? Porque
se podría pensar, bueno, eso hace más atractiva la inversión en el mercado inmobiliario, ¿no? Entonces eso podría ser desde el punto de vista de un inversionista e incluso atrae inversionistas pequeños, ¿no? Como una persona, un asalariado como nosotros, ¿no? Que podría decir, bueno, yo voy a invertir en fibras para obtener un rendimiento, ¿no? Y ese es un capital que no se hubiera dirigido normalmente al mercado inmobiliario. Pero en realidad el riesgo es que lo que puede estar es absorbiendo capitales que de otra manera sí se iban a invertir en el mercado inmobiliario, pero de una manera más tradicional, ¿no? Ujú. Entonces, hace que un capital que ya iba a estar en el mercado inmobiliario, sí esté en el mercado inmobiliario, pero de una manera más riesgosa, ¿no? Porque como para las fibras el objetivo es pagar el rendimiento que se promete, pagar esos dividendos, ¿no? Y en el corto plazo no están dispuestos a invertir en un proyecto, ¿no? De infraestructura urbana que requiera 10 años en su construcción, ¿no? Y que vaya a beneficiar a una población de cierto tipo, ¿no? Incluso, por ejemplo, ese tipo de proyectos de infraestructura urbana es una fibra diría, bueno, ¿yo por qué voy a invertir en cambiar el desagüe de una colonia, ¿no? O sea, ¿eso qué rendimientos me va a generar a mí? Nadie me va a pagar después por ocupar ese desagüe, ¿no? Entonces, capitales o recursos que podrían haberse invertido en ese tipo de infraestructuras, eh, dejan de invertirse en ese tipo de infraestructuras y se privilegia la inversión en, digamos, estos proyectos que realmente generen rendimiento constante. Ujú. Que finalmente, bueno, decimos el retorno es mayor y finalmente también existe la posibilidad de que se dé un mayor fondeo, una mayor inversión, como bien decimos, y esto lógicamente influye tanto en el mercado inmobiliario como en lo que decíamos, ¿no? La financiarización tal cual. Y bueno, hay factores que han trastocado, como sabemos, todos los procesos, a la economía y también lo que ocurre con estos instrumentos, como lo fue la pandemia, ¿no? De COVID-19, el auge, el comercio electrónico, las nuevas dinámicas, el nearshoring. Y en este proceso me gustaría saber qué papel han jugado las fibras inmobiliarias en el crecimiento del sector logístico en México y cómo han influido en la pandemia como el COVID, como el auge del comercio electrónico que ya dijimos y las dinámicas del nearshoring en este proceso. Yo quisiera mencionar que la primera fibra que cotizó en la bolsa es Fibra Uno, con una cartera de 6 propiedades y dos de estas eran centros de distribución. Posterior a la crisis subprime de 2007 a 2009 y anterior a la crisis, bueno, a la pandemia global, ya existía un mercado logístico presente, sobre todo en la periferia metropolitana de la Ciudad de México. Lo que vino a hacer el COVID o el coronavirus es acelerar la expansión de los centros de distribución en la periferia. Sobre todo fibras industriales logísticas acapararon el suelo y empezaron a construir centros de diversas plataformas logísticas, sobre todo los centros de distribución, sobre todo este consumo que vivimos, ¿no? Durante el encierro de prácticamente más de 2 años y pues, todas las personas por medio de diversos aparatos electrónicos pues, consumimos desde Amazon, Mercado Libre, de Temu, de Shein. O sea, fue impresionante todo este consumo que se desarrolló en la pandemia y lo que provocó en realidad fue un aceleramiento y expansión de las periferias metropolitanas, sobre todo la de la Ciudad de México, que expandió el corredor urbano logístico que incluye Tlalnepantla, Naucalpan, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Tepozotlán. Entonces sí motivó toda esta cuestión de la pandemia, pues la construcción de todas estas infraestructuras logísticas y de diversos servicios logísticos auxiliares, todos los efectos que ha tenido ahorita en Tepozotlán. Lo que yo pude apreciar con el nearshoring es que en realidad esta relocalización de nuevas empresas, no es que llegaran nuevas empresas relacionadas con las fibras, llegaron nuevos arrendadores transnacionales que se situaron en la periferia metropolitana para la distribución de diversas mercancías. También lo que se puede apreciar es con Fibra 1 y Fibra Prologis que acapararon pues, grandes cantidades de suelo rural y para desarrollar ahora sí que centros de distribución. Actualmente está sucediendo una nueva refuncionalización de las fibras, porque Fibra 1 acaba de crear su nueva subfibra especializada en el sector industrial logístico. Se llama Fibra Next. Entonces, esta Fibra 1 va a competir con la principal que es Fibra Prologis. Fibra Prologis es un REIT que opera en más de 250 ciudades a nivel mundial y es la principal de la logística.
Entonces Fibra 1 va a competirle a Fibra Prologis, pero Fibra Prologis ya vemos una nueva dinámica de las fibras que es acaba de absorber a Fibra Terrafina. Entonces en 2025 hay una nueva refuncionalización de todo este vehículo de inversión. Y derivado de esta cuestión, de esta pregunta de la pandemia global y todo esto del nearshoring. Ujú. En definitiva, ¿no? El COVID y bueno, todo lo que ha ocurrido con el mercado financiero ha movido el papel, ha influenciado un poco más o volteado la vista, ¿no? Hacia las fibras inmobiliarias. Doctor César, ¿usted considera que es así? Sí, y digamos que, o sea, ese efecto es intuible, ¿no? Cuando uno sale a la calle. No sé si recuerdan, pero antes del COVID, de repente uno veía por ahí alguna camioneta de paquetería, ¿no? Repartiendo paquetes y tal, ¿no? Ahora uno ve cómo llega una camioneta de paquetería, se estaciona y prácticamente empieza a tocar en cada casa, entregando un paquete, ¿no? Y los ven por todos lados. O sea, el crecimiento de los servicios de logística ha sido gigantesco, ¿no? Porque justamente esa tendencia del COVID se mantuvo. O sea, no es que regresamos, no es que reabrieron los centros comerciales, entonces todos dejamos de hacer compras electrónicas, ¿no? Y regresamos a las compras físicas, ¿no? Se volvió una costumbre, ¿no? Y es más cómodo y es más fácil, ¿no? Y estoy en mi casa viendo la tele y pues voy a pedir algo de cenar, ¿no? En lugar de salir y yo cenar, ¿no? Etcétera. Y entonces eso hizo que justamente estos centros de distribución se volvieran indispensables para estas empresas de logística y entonces las fibras aprovecharon esa coyuntura, ¿no? Ujú. Es decir, vamos a invertir en centros de distribución, en estas grandes naves industriales que están en la periferia, ¿no? Donde hay paquetería, ¿no? Donde hay almacenamiento, necesitamos un espacio para, por ejemplo, estacionar todas estas camionetas y estos camiones que realizan el traslado, ¿no? de los bienes, ¿no? Entonces, pues eso también es un espacio de inversión, ¿no? Donde las empresas de paquetería rentan esos espacios, le pagan a la fibra, ¿no? Y se generan rendimientos constantes y más o menos seguros, ¿no? Ujú. Porque mientras ese tipo de comercio siga, pues las ganancias van a continuar, ¿no? Con el nearshoring, digamos ya, nos comentó el doctor Enrique algo de lo que ya ha pasado, pero también se espera que todo eso pues, sea aún más profundo, ¿no es verdad? ¿No? Y de hecho, lo que ha pasado con el corredor interoceánico es un ejemplo de eso, ¿no? El corredor interoceánico se convierte en un espacio, ¿no? Muy atractivo para este tipo de inversiones inmobiliarias, ¿sí? Porque básicamente lo que propone el corredor interoceánico y esta idea de la industrialización en México no es más que servicios de logística, ¿no? Sí. Servicios de logística y transporte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, toda esa zona, toda esa región, ¿no? Donde se habla de que se va a industrializar el sureste mexicano y tal, en realidad es básicamente, pues vamos a meter trenes, carreteras y algunos centros de distribución y ya, ¿no? Entonces, una vez más, la lógica se privilegia la rentabilidad financiera, se privilegia la rentabilidad económica y al final las necesidades de bienestar social, ¿no? Las necesidades de vivienda, las necesidades de contar con servicios adecuados pasan a segundo plano. Ujú. En definitiva, ¿no? Creo que hemos cerrado muy bien ese análisis y en efecto, bueno, aparte de la herencia que nos dejó el COVID, que implica todo lo que decíamos del comercio electrónico y todo lo que ha girado en torno a las fibras, entender cómo esto finalmente trastoca la vida de los que menos tienen, ¿no? Como decíamos hace rato, para rentar o comprar o adquirir una vivienda y todo lo que esto implica en el mercado financiero. Y bueno, no me queda más que agradecerles. Este análisis nos ha permitido a comprender, como hemos dicho, los fideicomisos de inversión en bienes raíces, que ya vimos que no son solo instrumentos financieros, sino pieza clave también en la transformación del territorio, las ciudades y la economía misma. Agradezco mucho al doctor Enrique de Jesús Castro Martínez y al doctor César Francisco Duarte Rivera por esta conversación tan necesaria. Se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, yo los invito a consultar el boletín Coyuntura Económica número 19 y a seguirnos en nuestras redes sociales para continuar el diálogo sobre estos temas fundamentales y para entender la economía contemporánea. Yo soy Eufemia Basilio, gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio con otro tema de Coyuntura Económica. Coyuntura Económica, el podcast, es un programa de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Investigaciones Económicas. Dirección académica Eufemia Basilio Morales.
Content Manager Alejandra Barranco. Community Manager Ernesto Guzmán. En las redes sociales, Melanie Meléndez, Jonathan Urbina, Dana Villegas y Emilio Juárez. Locución Ángel Toscano. Producción y postproducción Toscano Producciones. Las opiniones expresadas en este podcast no necesariamente reflejan la postura de la UNAM.